vamos a ver la introducción al mundo de las heridas. Después vamos a ver la anatomía de la piel enfocada a la cicatrización. Vamos a ver conceptos generales, fases de cicatrización, concepto de herida, concepto de lo que es una herida aguda y lo que es una herida crónica, clasificación de las heridas. El receso está de 17 a 17:30, si nos agarrara medio tiempo, a medio tema cortamos, se van al receso. Después tenemos tipos de cicatrización, factores que alteran la cicatrización, la ruta crítica de la infección y lo que es la evaluación de una herida. De cada uno de los temas van a tener una actividad de aprendizaje. En lo primero, que es el mundo de las heridas y anatomía de la piel, va a ser un cuadro o un mapa conceptual de la piel. Es únicamente en Word, un sencillo mapa de lo que es las diferentes capas y sus células principales. Y ahorita les doy la fecha que se entregaría. Para la otra actividad es un cuadro conceptual también acerca de las fases de cicatrización, también una sola hoja de Word. La portada, la página como del contenido y la referencia bibliográfica. Y por último, la influencia de fármacos sobre la cicatrización, cómo influyen. Para la siguiente sesión, que es el 31 de mayo, estaríamos viendo lo que es cura en ambiente húmedo, preparación del lecho de la herida, lo que es Time, lo que es Dominate. Nuevamente es un receso de 17 a 17:30, diagnóstico diferencial en heridas, lesiones por presión, que es parte de este módulo de conceptos generales. Ahí quisimos meter lo que es lo de úlceras por presión o lesiones por presión, y por último una evaluación escrita de media hora, muy sencilla, con conceptos que se tienen que quedar bien cimentados. ¿Alguna duda de este programa? Bueno, ya vimos la presentación de ustedes, el programa académico, los criterios de evaluación. El licenciado Willy me pide que hagamos la entrega de una calificación. Entonces, como va a ser la evaluación en este módulo, la asistencia y la puntualidad tienen un valor de 20%. Ahorita me va a dar una lista de asistencia y ya les vuelvo o paso lista. La participación tiene un 10%, actividades de aprendizaje un 30%, que son las tareas que se comentaron, y la evaluación escrita un 40%, sería su 100%. Aquí puse unas pequeñas reglas de clase. El horario de clase que él me dio es de 15 a 20 con media hora de receso. La participación individual y en grupo pues la voy a tomar con la lista de asistencia. El respeto, pues aquí es hacia los comentarios o hacia las preguntas que tengan, a integrarnos como grupo. Finalmente ustedes van a estar largo tiempo juntos y en esa medida les pido que los comentarios pues se hagan de la mejor manera entre nosotros. Muchos quizá conozcan mucho de heridas y sea la parte nada más de obtener el diploma, quizá otros vengan de conceptos muy básicos. Entonces hay que integrarnos como grupo y compartir los conocimientos. Los permisos pues no se autorizan, son únicamente 2 clases y las 2 me gustaría que las cumplieran para no tener problemas en esa parte. Y el uso de celulares, si alguien necesita llamar o que le entre una llamada urgente, pues les pido que salgan si es muy urgente, y ponemos silenciador.
De igual manera, si necesitan salir al baño o aquí están los baños, o al agua, pues no es necesario pedir permiso, lo pueden hacer sin problema. Y bueno, vamos a entrar ya con el primer tema, que es la evolución histórica de las heridas. Voy a pasar a cerrar la puerta. ¿O me la cierra, por favor? Muchas gracias. Quise poner este tema, o le doy un enfoque muy importante, porque en realidad pareciera que estamos en un círculo, que anteriormente las heridas se trataban en ambiente húmedo, se cubrían en ambiente húmedo y en algún momento dejó de hacerse. Hubo periodos en donde la pus era producida por el mismo cirujano o los mismos cuidadores de herida. Después se buscó nuevamente el manejarlas limpias y volverlas a cubrir. Pareciera que dimos una vuelta y volvimos a caer hacia cubrir las heridas y mantenerlas húmedas y limpias. La palabra herida viene del verbo femenino herir, por lo que tanto es la herida. Viene del latín ferire, que significa herir, golpear o batir, y con la típica aspiración de la F latina que pasa a la H, heriré. El verbo latino ferire también se asocia a una raíz ver, que significa cortar o perforar, o crear un foramen. Por lo tanto, su definición es un daño o lesión causada de forma accidental o provocada sobre la integridad de las estructuras tisulares cuyo objeto pasivo es un ser vivo del reino animal. Entonces, una palabra de origen latín con raíz indoeuropea, que significa cortar o hacer o perforar. El hombre ha tenido que convivir desde sus orígenes con heridas y no ha podido escapar a sus repercusiones. Su cuidado, como les decía, ha variado. Desde los procedimientos y materiales utilizados por el hombre para cuidar y tratar estas lesiones. Antiguamente, pues eran hombres de caza y no estaban exentos de estas heridas. En su origen se basó mucho el curar las heridas en observación directa con los animales. Ellos hacían lo que el animal hacía, que hacía lamerse las heridas, entonces ellos imitaban y era la manera en que trataban de curarse sus heridas. Utilizaban de forma empírica y basado en la observación práctica el empleo de plantas, hojas, fibras de tallo, cortezas, e incluso se untaban tierra como remedio para estas lesiones. Había una elevada incidencia de infecciones y ellos, sobre todo, su atención era principalmente al sangrado. A través de estas plantas lo colocaban directamente en la herida. En esta prehistoria también se practicaban las trepanaciones de cráneo, y estas trepanaciones eran agujeros como tales en el cráneo cuyo objetivo era eliminar malos espíritus, la epilepsia, enfermedades mentales eran tratadas a través de estas trepanaciones. Imagínense las heridas que eran tener este agujero en el cráneo. También tenían la figura del chamán, que era un médico religioso o sacerdote. Él practicaba con remedios medicinales, ritos de adivinación, interpretación de sueño. También había preparación de cataplasmas, y los máximos representantes de esta cultura fue en Babilonia, asirias y egipcios. La cultura babilónica, ahí se tiene el antecedente del primer grupo o equipo multidisciplinar, ya que ellos, para curar un enfermo, lo hacían entre el médico, un conjurador y un vidente. Y el vidente era quien pronosticaba si se iba a curar o no se iba a curar el portador de la herida. Eran utilizados en estas épocas nuevamente cubierta la herida con plantas, productos varios como hojas, semillas, vino, cerveza, leche, mantequilla, cebo,
y el pueblo egipcio fue quien desarrolló muy elevados conocimientos sobre la medicina. Este es un famoso escrito del antiguo Egipto, el papiro Smith. Es como la primera referencia escrita de lo que son las heridas y es considerado el libro especializado para el tratamiento de las heridas. Ahí nombraba cada tipo de lesión y se hace un recorrido por lo que sería la exploración, el diagnóstico, las posibilidades de éxito y el tratamiento a seguir. Una cita de ese papiro dice: suturar la herida, colocar durante el primer día carne fresca sobre la misma, guardar reposo hasta su curación, realizar curas diarias a base de manteca de cerdo, miel e hilachas de lino. Aquí hablaban de qué cierre, del cierre por primera intención, ¿no? Suturarla, no dejarla abierta. Y también no hablaban de que habría que producir pus, hablaban de mantenerla limpia y hablaban de que la curación debería de hacerse diario, pero también hablaba de cubrir la herida. Hipócrates, los que aquí son médicos, pues el padre de la medicina es Hipócrates. A él, aparece como la filosofía natural griega, la cual condiciona el desarrollo de la medicina hacia la racionalización de los fenómenos de salud. Es el máximo representante de este periodo de la historia y creador de la medicina racional empírica. Ha sido el médico griego que creó escuela y cuyo legado es considerado hoy en día una obra maestra. Mas, sin embargo, él fue quien recomendaba formar pus lo antes posible, puesto que tanto ellas como las que hay a su alrededor se inflamaban menos. Incluso si nosotros buscamos escritos en el internet de Hipócrates o de los discípulos de Hipócrates, hay imágenes donde se puede apreciar heridas de abdomen abiertas y colocaban un perro o un animal muerto a fin de producir pus, porque esa era la tendencia o ese era el conocimiento que se tenía, que la pus iba a lograr mejor resultado que mantenerlas secas. Mas, sin embargo, él también mantenía escrupulosas medidas higiénicas, pero produciendo pus. Galeno es la figura médica de este tiempo o de la medicina grecorromana más importante. Ahí él da origen a los vendajes rígidos, cubría las heridas con sangre de paloma. La hemorragia la empezó a evitar mediante la aplicación de tampones, compresas, ligaduras de vasos o a través de la cauterización. Ya iniciaban a tratar de diferente manera las hemorragias. Sin embargo, el término pus laudable era el término común en donde la pus era necesario para la curación de heridas. La medicina china pasaba por el arte del masaje, la acupuntura, la moxibustión, curación de llagas persistentes, usaban la piel de elefante y empezaban a usar aconitina, que era un tipo de anestésico sobre las llagas y furúnculos. San Basilio describía que en realidad las carnes, él describía las heridas como carnes dolientes, llenas de gusanos hambrientos. Ya empezaban a ver que no era lo mejor la pus. Llagas llenas de pus las observaba él y empezó sus escritos sobre la limpieza, la aplicación de compresas húmedas en vino tinto, nueva limpieza para absorber las secreciones, colocación nuevamente de compresas, aplicaba nuevamente almohadillas, mantener la herida caliente y procedía al vendaje. Esto es cura húmeda, en realidad. Hacía cambios y mantenía las heridas cerradas. Sin embargo, pues al hecho de la herida utilizaba plantas medicinales. En los siglos XII aparece la figura de Tión como gran defensor de la teoría que defiende que las heridas no curan sino forman pus. Roger de Salerno también basaba sus actuaciones en la importancia de formar pus y conseguir la cicatrización por primer intento. Mondeville fue quien los enfrentó a los cirujanos y les dijo: en realidad solo saben provocar supuración y no están curando las heridas.
Teodorico de Salerno, él practicó suturas en las heridas y consiguió la cicatrización por primer intento, poniendo en duda los principios de Salerno, que decía que lo mejor era la pus y el cierre por segunda intención. Conseguir la sequedad de la herida y evitar la humedad, que consideraba que no era saludable. Algunos de sus discípulos rechazaron la utilización de ungüentos pegajosos y malolientes que se aplicaban únicamente para la formación de pus, y defendió la utilización de un vendaje sencillo, pero aplicaba clara de huevo y agua de rosas. Para Celso, era un alquimista. Los alquimistas eran personas o personajes que se dedicaban mucho a tratar de convertir los metales en oro, y él era alquimista, mas sin embargo él se preocupó más por la fabricación de medicamentos y les aconsejaba a sus cercanos que dejasen de intentar fabricar oro, y se opuso rotundamente a la concepción hipocrática de que la pus era un elemento necesario para la buena cicatrización de las heridas. Durante el Renacimiento se produjo un cambio racional en la medicina, apareció de nuevo el interés por la investigación y de los fenómenos relacionados con la salud, y también en este siglo ya empiezan a formarse de más estructurados o más regulados los hospitales, porque ya se empezaban a clasificar los enfermos de acuerdo al diagnóstico. Hubo la presencia de armas de fuego por las guerras, y sus heridas, todas las heridas de armas de fuego en ese tiempo se consideraban infectadas. Se usó la cauterización con hierro candente para tratar de cohibir las hemorragias, y Ambrosi Paré aconsejó la no cauterización y utilizaba en su lugar un compuesto a base de huevo, aceite de rosas, que disminuía el dolor y la irritación e inflamación en las heridas. Esta fue la primera enfermera canadiense, y ella inició a tratar heridas, aparte de preparaba medicamentos, trataba congelaciones y practicaba las sangrías. Sin embargo, seguía un problema muy importante, que era la reutilización de material, pues las compresas o las gasas que usaban en las heridas, ellos las lavaban y las volvían a utilizar. Henry Batts, él defendió una correcta higiene del mismo. El lavado debería de conseguirse con la tela que estuviera limpia y blanca, y aconsejaba removerlas de la misma periodicidad, quitarlas, lavarlas y que quedaran por lo menos blancas. Y ahí se empieza a crear la fabricación artesanal de este producto industrial que ahora tenemos, que son las compresas, las gasas, los vendajes. Aún existía un problema importante, que era el dolor y la infección. Todavía ahí no estaba resuelta esa parte. Durante el reinado en el periodo contemporáneo, durante el reinado de Carlos IV, se aprueban las ordenanzas que regularían ya los colegios de cirugía. A principios del siglo ya se empezaron a usar cierto tipo de anestésicos, óxido nitroso, éter sulfúrico, cloroformo, con lo que se consiguió mejores resultados en cuanto al tratamiento del dolor. También fue incorporada la cocaína a fines del siglo. En España surgió en 1846 la figura del ministrante. Este ministrante era un estudiante de medicina que se encargaba de las cirugías menores. Los microorganismos patógenos seguían siendo los responsables de enfermedades y de infecciones en las heridas, y empezaron a ver la mortalidad que alcanzaba en hospitales americanos, que era hasta del 50% por enfermedad o por heridas, que se debían a condiciones o malas prácticas de higiene dentro de los hospitales. Joseph Lister fue un investigador sobre infecciones de las heridas, y él hacía también curaciones de herida a base de cubrirla y crear antisepsia en ella a base de la cura seca. Así, aunque disminuyeron el número de heridas con pus o gangrena, tuvieron signos de toxicidad.
Aparece también Semmelweis en 1847, que él ve que las manos de los cirujanos son quienes están transmitiendo los microorganismos, y entonces se empieza a optar por una nueva cultura en donde la asepsia física y el trabajo libre de gérmenes son normas obligatorias en los hospitales y en las cirugías. Viene Florencia Nightingale, que también fue muy escrupulosa en las normas de asepsia y antisepsia, en dividir o clasificar a los pacientes, y ella empezó también a hacer escritos sobre las observaciones que hacía. Y también por esta época, que era mitad del siglo XX, la medicina tuvo otro gran hito, el desarrollo de los antibióticos, y ya prácticamente estábamos bien con las heridas. A comienzos de este siglo se desarrollan apósitos absorbentes, gasas que buscaban el no adherirse en la herida, gasas impregnadas de parafina, tules grasos. A fines del siglo 50 la batalla por la infección de las heridas se consideraba librada. Sin embargo, se seguía utilizando cura seca. En 1977 empezaron los primeros diplomados de enfermería buscando atención especializada de heridas. Y aquí llegamos al año de 1962. Este año es muy importante para este diplomado, que lo tienen que tener muy en cuenta, porque este médico, George Winter, fue el pionero, es nacido en Gran Bretaña, y de la curación de heridas húmedas. Él hizo un experimento en cerditos, en heridas, en su columna de los cerditos. Él hizo un estudio comparativo, unas heridas las trató con cura seca, expuestas, abierta la herida y expuesta al medio ambiente, y las otras las cubrió con con un tipo poliuretano. Y escribió sus resultados, en donde decía que la herida que cubrió cicatrizó y logró sanarse en la mitad del tiempo a la herida que tuvo expuesta a través de cura seca. Las características de total impermeabilidad de los plásticos utilizados por Winter provocaron maceración en la piel circundante. O sea, él dijo, tapadas son lo mejor, cicatrizan en la mitad del tiempo que una cura seca. Mas, sin embargo, tuvo problemas de maceración porque el apósito que usaba no tenía intercambio de oxígeno, y tuvo problemas de maceración y proliferación bacteriana, lo que retrasó la adopción generalizada de la cura húmeda. Hasta los años 70 que se comienza a comercializar la primera película de poliuretano permeable al vapor de agua y bajo el nombre de Opsite. Cuando aparece esta película y se permite ese intercambio, se controla la maceración y ya no se infectan tanto las heridas, entonces se adopta la cura húmeda. Y esto tenemos como cura seca, en donde las células por abajo de la piel o por abajo de la costra en ocasiones están totalmente muertas, totalmente secas, no hay una regeneración normal, a comparación de una cura húmeda, en donde sí se regeneran, sí se cierran del fondo hacia la superficie o a través de los bordes. El cuidado de las heridas a través del tiempo, ¿quién lo hizo? Pues un pequeño resumen, en su mayoría fueron médicos, religiosos, médicos académicos. Ya para el 2000, enfermeras, excepcionalmente médicos vasculares, dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos generales. Actualmente, ¿quién cura las heridas? En el norte de Europa, quien prescribe, quien dice qué se tiene que hacer en la herida, si son úlceras por presión y úlceras venosas, son los médicos generales, y quien realiza el cuidado son las enfermeras. Si son úlceras arteriales y diabéticas, son los dermatólogos quien prescriben, y las enfermeras las cuidan. En el sur de Europa, todos los médicos generales prescriben el cuidado, y las enfermeras, los cirujanos vasculares, enfermeras especialistas, dermatólogos y cirujanos plásticos llegan a hacer el cuidado. En Estados Unidos, los cirujanos plásticos y médicos generales prescriben qué utilizar en la cura, y las enfermeras lo llevan a cabo.
En otros países los dermatólogos están muy involucrados, los cirujanos plásticos, y quien cura es también la enfermera, pero no ha cambiado totalmente el que una enfermera prescriba qué se le hace a la herida. Es más bien aquí predomina el médico y el cuidado lo está haciendo más enfermería. Eso sería como introducción, como un breve bosquejo de lo que fue las heridas a lo largo del tiempo. Doctor, ¿se gusta presentar? Buenas tardes, mi nombre es Luis Moreno Martínez, soy médico general y trabajo en salubridad. En este caso, pues, manejo de heridas también, ya desde hace un año y medio, 2 años. Gracias. Con la licenciada, con el apoyo de la licenciada. Y viene de Ciudad Hidalgo. Sí. Casi todos vienen, bueno, mitad y mitad. ¿Te presentas, compañera? Está en quirófano. Gracias. Gracias. Estamos ya iniciamos con el módulo de conceptos generales. Si quieren, ya ahorita le vuelvo a proyectar el programa o se los mando a su correo. ¿Sí? Les voy a dar los originales de donde se sacó la información, porque estas, pues a lo mejor es que yo las entiendo, pero a ustedes les conviene tener los documentos completos. Les hice una carpetita y ya nada más me dan su correo y se las envío. Bueno, vamos a continuar con la anatomía. Bueno, esta plática está muy enfocada a lo que ustedes, a lo básico que tenemos que saber en cuanto al cuidado de heridas. Vamos a ver que la piel es el órgano vital, constituye una barrera innata, inmunológica, que nos protege de infecciones, de hongos, virus, nos da o nos protege contra cambios bruscos de temperatura, aísla el cuerpo del medio ambiente, mantiene el equilibrio hidroelectrolítico. Adelante. Es un órgano sensitivo que tiene también una actividad metabólica muy importante, que es la síntesis de vitamina D, que actualmente nos están aconsejando que nos expongamos al sol para lograr esa síntesis, que lo hagamos sin bloqueador para lograrla. La estructura de la piel, histológicamente tenemos 3 capas. La más superficial, la epidermis, intermedia dermis y la más profunda, la hipodermis. Aquí sí esto va a ser todo pregunta del examen, quizá del anterior no, pero de esta sí.
La epidermis tiene diferentes tipos de células: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel, linfocitos. ¿No le tapo, doctor? Si me, ¿dónde estaba? ¿No le tapo? No. Siento que... Aquí a lo mejor no alcanzan a ver bien, pero se los voy a describir aquí. La epidermis tiene 5 extractos muy importantes: el extracto córneo, lúcido, granuloso, espinoso y el basal. El basal es el que está ya en contacto con la dermis. Las principales células epidérmicas y que constituyen el 90% de esta capa es el queratinocito. El queratinocito es el responsable de la queratinización, por lo que contiene queratina, y esta queratina estimula el crecimiento de células epiteliales. Se origina en el extracto epidérmico basal y migran al extracto córneo. El extracto epidérmico basal es de abajo hacia arriba, es el primero, el que les decía que está en contacto con la dermis. Sus funciones reguladoras en el proceso de cicatrización es que liberan citocinas que actúan tanto a nivel local como a nivel distancia. Y vamos a ir viendo cada uno de los extractos. El estrato basal, las células se dividen para dar origen a nuevos queratinocitos. Aquí tenemos la dermis y el primero que encontramos es el estrato basal. Durante el proceso de cicatrización, estas células madres epiteliales son las progenitoras de las nuevas células que se regeneran y condicionan que la epidermis no cicatrice, sino que se recupere su estructura por completo. Van como apilándose uno a otro. También hay presencia en esta capa de melanocitos, pero sin embargo es 1 por cada 23 queratinocitos, son en menor cantidad. Las células basales están estrechamente asociadas con la membrana basal, que es la estructura proteica que separa la epidermis de la dermis. Esta estructura basal es muy importante y en ocasiones se llega a identificar en los pacientes neonatos, y es importante porque de esta estructura basal, cuando veamos lesiones por presión, es como la parte donde vamos a clasificar si son 2 o si son 3 las lesiones. En el extracto espinoso, los queratinocitos que lo componen se encuentran estrechamente adheridos entre sí y en ocasiones son visibles. Se inicia aquí la formación de gránulos de queratohialina y es la capa más ancha de la piel. Veamos, aquí es esta, casi abarca lo de 3 estratos. Se nutre por difusión de sustancias que provienen de la dermis papilar, ya que en la epidermis no hay vasos sanguíneos. Tenemos el siguiente, que es el estrato granuloso. Aquí se acumulan numerosos gránulos de queratohialina en su citoplasma y se inicia la síntesis de queratina. Las células contienen unos gránulos, que por eso tiene el término de granuloso, que tiñen intensamente y están rellenos de queratohialina, que es necesaria para la producción de queratina. El extracto lúcido es el cuarto. Aquí este es exclusivo de la piel gruesa, por lo que no en toda la anatomía de nuestro cuerpo lo tenemos, únicamente en las partes gruesas, como pueden ser las palmas de las manos o las plantas de los pies. Es una capa formada por muchos extractos de queratinocitos muertos con sus contornos poco definidos. ¡Ay, me asustó! Representa, gracias, la forma de transición entre el extracto granuloso y el extracto córneo, y está formado por una sola capa de células homogéneas y transparentes. Aquí se da la regeneración o el intercambio de células, ya que muchas ahí terminan el proceso y se envejecen. Por último, el extracto córneo, el más superficial, constituye la protección frente a microorganismos y mantiene la humedad corporal evitando la desecación.
Los queratinocitos pierden el núcleo, adquieren una forma aplanada y fundamentalmente contienen queratina, es semipermeable. Y esta función de este extracto es muy importante porque cuando querramos nosotros tratar la piel perilesional tenemos que tomar en cuenta esta característica de este extracto, que es semipermeable a algunas sustancias lipídicas y es impermeable al agua, por lo que si ponemos un producto a base de agua y queremos hidratar esa piel, pues esta capa no nos va a dejar hidratarla, tiene que ser sustancias lipídicas o que tengan en su estructura lípidos para que podamos penetrarla. Ayuda a eliminar la colonización por microorganismos porque se desecan y se remueven constantemente. Y el último, no, perdón, ya esos son los 5. Entonces tenemos aparte de los queratinocitos, células no queratinocíticas, dendritas, no dendritas, células de Langerhans, melanocitos, células de Merkel y linfocitos asociados a la epidermis. También hay otro tipo de células, pero los principales que damos entonces de esta, que son los queratinocitos. La membrana basal nos hace la función de la adherencia o la separación de las capas de la epidermis y la dermis. Esta también es muy importante para clasificar diferentes, por ejemplo, cuando tenemos lesiones por adhesivos que se llaman marsis, también la membrana basal nos da el diagnóstico para nosotros clasificarla de una o de otra manera. En la dermis, la segunda capa de la piel, se encuentra por debajo de la capa basal y por encima del tejido celular subcutáneo. Se divide en dos partes, dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar es la porción más superficial, conforma zonas de papilas dérmicas, tiene un plexo vascular muy ramificado. Aquí se encuentran los vasos capilares de la piel, y en la dermis reticular es más gruesa, más profunda y tiene los vasos de mayor calibre, pero en menos cuantía, y la colágena por lo tanto es más gruesa. En la dermis, ¿qué células son importantes conocer? Los fibroblastos, la colágena, la elastina. Aquí en el espacio intersticial de la dermis tenemos macrófagos, fibroblastos, mastocitos, células inflamatorios, y ellos pues conforman el sostén y también tienen propiedades para la infección o para la inflamación. En la porción fibrilar tenemos la colágena y la elastina. Estas dos dan fuerza tensil, integridad, flexibilidad, resistencia, elasticidad y resiliencia a la piel. La resiliencia es que hagamos un pliegue en un paciente y que vuelva a su estado normal, como si hiciéramos o estiráramos una liga y volviera a su estado normal. Y la sustancia fundamental de la matriz extracelular, ahí tenemos proteínas, proteoglucanos, glucoproteínas, glucoaminoglucanos, y estos se encargan de almacenar agua, electrolitos, hormonas, procesos de cicatrización y formación de la membrana basal, así como la repitelización. La principal célula, los fibroblastos.